Bueno, no, entramos en materia porque todavía no hemos empezado casi, hemos puesto solo un poquito de música y tengo que empezar diciéndole a nuestro primer invitado, a Juan Carlos, Namaste, ¿no? Namaste. A más de buenas tardes. Juan Carlos, ¿cuánto tiempo? Sin verte, ¿eh? Sí, es verdad. ¿No paras? Un montón de tiempo, no paramos. ¿No paras? ¿Has ido a la playa ya? ¿Te has tomado sol? Todavía no. Pues eso hay que hacerlo, ¿Eso ayuda? ¿Enfrentarse al sol ayuda? Sí. ¿Por qué no? No hablo del tiempo de jolgorio, Claro, ya sabes, de baño, sino eso estar un poco y ver la naturaleza por ahí dura, sí. que además no te quiere. Una de las prácticas del yoga es tapas, que no es irse precisamente de tapas, sino tapas significa el calor y es soportar el calor del sol, y aparte es uno de los astros principales que nos da la energía en la vida, ¿no? De hecho, el saludo al sol, Surya Namaskar, es una de las posturas más importantes de yoga para, saludar al sol, ¿no? ¿El sol regaña o el sol relaja? Depende, en este caso, digo. El sol es una forma de conexión con la divinidad. Se dice que el sol es la representación también de... Hay personas que a lo mejor no creen en una divinidad personificada, pero Krishna dice en la Bhagavad Gita que yo soy el sol y soy la luna, ¿no? Entonces, cada vez que se pone el sol es una prueba más de la existencia de Dios. Aparte de esto, yo siempre recomiendo tomar el sol con precaución. Sin duda. Y protección, ¿no? Con precaución, protección y a las horas que corresponde, porque para el yoga es mejor las horas tempranas, las horas tardías. Lo mejor es la hora de la mañana, antes de que salga el sol, ¿no? Son las mejores horas para la práctica del sol. De hecho, Surya Namaskar significa el saludo al sol. Entonces, pues en la India, donde nace el yoga, se recomendaba esa práctica al amanecer, para luego evitar ese calor constante. Luego hay otra práctica que se llama Chandra Namaskar, que era la ofrenda, el ritual, digamos, de yoga a la luna. Pero claro, en Occidente, donde el yoga pues constantemente es banalizado y desacralizado, pues se adaptan los horarios y hay gente que se pone a hacer el saludo al sol a las 10 de la noche, ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Es eso, es el saludo al sol, no es otra cosa, ¿no? Claro, que se ha comercializado, o no sé, creo que se está utilizando ya como una práctica, si no deportiva, parecido. Exactamente, es una de las cosas que yo estoy totalmente en contra, y aquellos que no hemos formado de una manera tradicional y ortodoxa, ¿no? El yoga, ante todo, es un camino de espiritualidad. Las posturas, la respiración, todo ayuda en la meditación a conectar con la divinidad. Esa es la enseñanza y la creación del yoga desde hace miles de años. Eso es lo que nos ha permitido subsistir a todas otras formas diferentes de espiritualidad. Hoy en día nos encontramos con un yoga totalmente desacralizado, banalizado. Y yo que viajo bastante por toda España y Europa y asisto a muchos festivales de yoga, me he encontrado con yoga con perros, yoga desnudo, yoga con cerveza, yoga para gays. Entonces no hay que hacer esas diferenciaciones que más bien son de la mente occidental, ¿no? O sea, si quiere hacer una clase de yoga, ¿por qué tiene que diferenciarlo? Ni por género, ni por su condición sexual. O sea, yoga es universal para todo. Y una de las prácticas de yoga que te dice Shaucham, la limpieza, ¿no? Entonces, si está con los animales, no puede haber un sentido de limpieza. Otra es el no tomar sustancia embriagante. ¿Cómo puede practicar yoga y tomar cerveza, ¿no? Entonces, hay tantas contradicciones que, claro, las personas que vemos esa enseñanza del yoga tan desvirtuada, tan comercializada y tan enfocada al disfrute de los sentidos, pues es una auténtica aberración, ¿no? No entra muchos en la cabeza, pero sí que es verdad que casi se ha convertido en una práctica, pues, si no deportiva, semideportiva, ¿no? Casi de competición. Claro, de hecho, el gobierno, cuando quiere catalogar o formalizar a los profesores de yoga, que le llama instructores de yoga, el epígrafe donde entra el yoga es en ocio y deporte, y el yoga ni es ocio, porque requiere toda la atención de la persona en la meditación, ni es un deporte, puesto que no existe competición. Y entonces, ¿qué formación va a obtener cuando no se demuestra una competitividad? ¿Pero ha sido bueno o ha sido malo abrir el abanico en estas condiciones? Quiero decir, a lo mejor antes el yoga era para un público reducido, no lo sé. Lo bueno que tiene los grandes maestros que vinieron de la India Occidente es que han hecho el yoga accesible a todos. Luego lo que pasa es que se ha tratado de hacer un marketing, e incluso se ha tratado hasta de
digamos, hacer un copyright, unos derechos de autor sobre unas posturas que tienen miles de años y que son patrimonio de la humanidad. De hecho, el gobierno de la India ha creado un departamento, Ayush, un departamento para el yoga y el ayurveda, para proteger que esa enseñanza milenaria que han nacido en la India sean patrimonio de la humanidad y no se desvirtúen ni nadie quiera cobrar un dinero por utilizarla, algo que es de todos, ¿no? Bueno, hemos empezado hablando de yoga y casi que si seguimos tenemos conversación de yoga, pero yo quería saber dónde has estado los últimos tiempos, porque acabas de volver de no sé dónde. Bueno, pues mira, la semana pasada estuve en Madrid, donde hicimos la presentación del primer libro que publica la Federación Hindú de España. La Federación Hindú de España es un organismo oficial registrado en el Ministerio de Justicia como una entidad religiosa que agrupa a las diferentes asociaciones, comunidades hindúes de España, aquellos que están dados de alta como entidades religiosas. Y somos el interlocutor oficial ante el gobierno español para el reconocimiento del hinduismo en España, porque mucha gente no sabe todavía que el hinduismo, a pesar de ser la religión más antigua de la humanidad, que sigue viva, y ser la tercera religión del mundo en número de fieles, más de 1.000 millones, no estamos reconocidos oficialmente por el gobierno español, con lo cual en España hay libertad religiosa, pero carecemos de una serie de convenios, acuerdos, que sí tienen las demás religiones. Entonces, claro, el gobierno necesitaba, los sucesivos gobiernos que ha habido, un interlocutor, y ahora pues desde hace 3 años tenemos la Federación Hindú de España, que yo tengo el honor de ser su primer presidente, y estamos ahí pues trabajando para obtener ese notorio arraigo, que es un estudio pues académico, jurídico, etcétera, que nos equipare pues con el resto de las religiones que viven en España. ¿Y cómo van las cosas? ¿Van bien? ¿Van consiguiéndose cosas? Vamos a ver, claro, ahora ha habido un cambio de gobierno, el gobierno anterior nos recibió, estuvimos reunidos, nos dieron una serie de plazos, ha pasado un año donde prácticamente no se ha avanzado casi nada, y ahora que se ha nombrado una nueva directora de Relaciones con las Confesiones, pues esperamos tener un encuentro en breve y ojalá pues pueda salir adelante. La Federación Hindú de España, como yo pienso que todo organismo religioso, debe de ser apolítico, pero sí puedo decir que con el gobierno anterior, en la época de Zapatero, el director general de Asuntos Religiosos, que era José María Contreras, nos dijo que la próxima religión que se iba a reconocer en España era el hinduismo. Luego ha habido cambio de gobierno y nos hemos quedado estancados. Pero bueno, confiamos que sean unos, sean otros, porque a nosotros nos da igual, podamos tener ese notorio arraigo y, entre otras cosas, pues por ejemplo, si una persona se casa por el rito hindú, pues que su matrimonio tenga validez legal, igual que lo tiene por el rito islámico, judío, budista, católico, protestante, o a la hora de los fallecimientos, a la hora de la asistencia espiritual en un centro penitenciario, en un hospital. Nosotros oficialmente no podemos ir a ningún sitio de esto, e incluso, bueno, vas a un aeropuerto y ves la sala de oración y verás que hay símbolos del cristianismo, del islam, del judaísmo, incluso del budismo, que es mucho más reciente en España, y no hay del hinduismo. Entonces esperamos conseguir, y a través de la Federación Hindú y esa primera publicación que tienes en tus manos, Veda Darshana, pues estamos ahí motivando y concienciando a los dirigentes, ¿no? Es una publicación que además habéis hecho entre varias personas y que, a ver, una cosa es ser hindú o indio, ¿no? Y otra es el hinduismo. Claro, bueno, el libro, como me comenta, bueno, tiene 8 autores. El prólogo lo escribe Francisco Díez de Velasco, que es el único catedrático en España de Historia de las Religiones, la Universidad de La Laguna, que hace la introducción. Y luego 8 personas que hemos nacido en España, que de todas ellas yo soy el único que es de origen indio, todos los demás son españoles y que han nacido y que, bueno, luego han abrazado el hinduismo. Como bien me comenta, una cosa es ser indio, persona originaria de la India, que puede ser de religión hindú, o puede ser musulmana, cristiana, de cualquier religión, o la persona hindú. Hindú es aquel que profesa el hinduismo, que puede ser de cualquier raza o de cualquier etnia, etcétera. La gente confunde mucho, piensa que hindú es la persona que es de la India. Incluso muchas veces se comete errores en los medios de comunicación. Lo sabemos que no de forma, no lo hacen a cosa hecha, pero muchas veces dice el actor hindú que visitó España tal, y luego le resulta que el actor es indio de religión musulmana. No tiene nada que ver. Entonces, bueno, otra de las cosas que hacemos, por ejemplo, la Federación Hindú colabora mucho con varios programas de ámbito nacional, asesorándole en las preguntas que hacen, ¿no? Entonces, muy claro, hindú, persona que practica el hinduismo, que puede ser inglés, francés, alemán, español, italiano, indio,
indio, persona originaria de la India, que no necesariamente practica el hinduismo, ¿no? ¿Y qué contáis en este libro? Bueno, pues aquí se reúnen 8 autores que pues no son indios, ni de origen indio, salvo tú, y que sí son hindúes. Exactamente. Vale, muy bien. Aclarado el tema. Es pensamiento y espiritualidad y vida en la tradición hindú. ¿En qué coincidís los 8? Bueno, escribimos sobre diferentes aspectos de lo que es la tradición hindú. Por ejemplo, mi capítulo se llama Archanam, que es la adoración en el templo, y Samskaras, que son los sacramentos del hinduismo. Entonces yo, como sacerdote hindú, pues hablo de mi especialidad, de los diferentes ritos de paso que existen en la vida de un hindú, como puede ser la ceremonia del nombre, la ceremonia del cordón sagrado, la ceremonia de boda, la incineración a la hora de la muerte. Otras personas hablan a lo mejor del aspecto filosófico. Hay un capítulo que se habla del hinduismo y el diálogo interreligioso, la capacidad que ha tenido el hinduismo de conectar con otras religiones, de tener una apertura. Y bueno, hay otro que habla, por ejemplo, de los brahmanas. Brahmana es un aspecto muy importante del hinduismo, es que en el hinduismo tú tienes que tener una prueba de la escritura para darle solidez a un punto. Cuando aquí la gente, por ejemplo, dice, no, te tienes que poner un cordón sagrado, pero te lo tienen que regalar, no lo puedes comprar. Entonces yo te preguntaría, ¿y cuál es el pramana? ¿Cuál es la prueba de la escritura que dice lo que tú estás probando? Y entonces ahí se sabe si es verdad. Entonces, como cualquier religión, se basa en una escritura, y lo que dice la escritura es lo que tienes que seguir de acuerdo a tu capacidad. Hay otro capítulo que habla por ejemplo, escribe Álvaro Enterriá, que es una persona que lleva 30 años viviendo en la India, que su mujer es india, él es de Madrid, y habla, por ejemplo, de la relación del maestro y el discípulo, la importancia que en la tradición hindú siempre ha habido de tener un maestro o una maestra que te guíe en la vida espiritual. Hoy en día se vende mucho el tema de que uno tiene que ser su propio maestro, pero esto te puede llevar muchas veces a equivocación. Entonces la importancia de llegar, conectar con un maestro verdadero, porque desgraciadamente también hay muchos que engañan y abusan, bien, y que te guíe en la vida espiritual. Y hay otro capítulo, Sanatana Dharma, porque el verdadero nombre del hinduismo es Sanatana Dharma, que significa el deber eterno. Entonces se llama el capítulo Una inquietud, una respuesta a la inquietud humana. Hay otro capítulo que habla de la aportación del hinduismo a la modernidad. Bien, la gente cuando habla de los números árabes no sabe que los números vienen de la India y que los números son hindúes. Lo que nosotros tenemos, el 1, el 2, el 3, hasta el 0, lo trajeron los árabes de la India. Bien, aportaciones a la física, a la astronomía, a la astrología, todo eso viene del hinduismo. Entonces el libro tiene, digamos, temática para todas las personas, la persona que le interese la filosofía, la persona que le interese el aspecto más devocional, la persona que le interese el aspecto, por ejemplo, de la escritura de los Vedas. Por eso el libro se llama Veda Darshana, que quiere decir entrar en conocimiento, recibir la gracia de los Vedas, de los textos sagrados. ¿Los Vedas quiénes eran? Los Vedas son unos textos sagrados que se consideran Oporusheya, quiere decir que son una revelación divina, que no están escritos por el hombre. La palabra Veda en sánscrito significa conocimiento, son 4 libros sagrados, y ahí es donde se basa toda la cultura de los Vedas, todo lo que hoy en día conocemos como hinduismo. Entonces, bueno, sintetizado y con un lenguaje... ¿No fueron escritos por el hombre? Aporusheya quiere decir que es una revelación divina. Lo que las escrituras en el hinduismo se dividen en 2 categorías. Shruti, que quiere decir aquello que se ha escuchado, que es una revelación divina que viene del mundo espiritual, y Smriti quiere decir aquello que recuerdan los sabios, que sí son aquellos que pusieron por escrito, que hay otros libros posteriores. Y entonces, bueno, pues tenemos una amplia literatura sagrada, pero la principal de todos los Vedas, que está considerado desde un punto de vista académico, estudioso, una antigüedad más de 5.000 años, ¿no? Que está en el sánscrito, la lengua, la madre de todas las lenguas indoeuropeas, ¿no? ¿Dónde se puede conseguir el libro? Pues el libro lo estamos vendiendo directamente a través de la Federación Hindú de España. El libro cuesta 20 euros. Estamos recibiendo pedidos de toda España. El otro día en la presentación se vendieron también un montón con todo el público que vino. Y estamos preparando ya una segunda edición. Y también con el dinero que estamos recaudando, lo que estamos haciendo es mandando el libro gratuitamente a
entidades públicas como pueden ser bibliotecas públicas que se puedan beneficiar, bibliotecas de universidades, personajes de la cultura, de la política, para concienciar a la gente pues que el hinduismo forma parte importante, esencial de la sociedad española, que no es una cosa que trajo la inmigración, sino que ya tiene ya una presencia histórica importante, que ha venido para quedarse, y que el hinduismo no solamente lo practican personas de origen indio, sino occidentales, y que lo que estamos esperando es que pues a nivel legal, jurídico, gubernativo, pues se nos dé ese reconocimiento que merecemos, tanto por historia como por número de fieles, como por aportación a la sociedad española, ¿no? ¿Cuántos hay en España? En España calculamos que hay 50.000 personas que practican seriamente el hinduismo. Cuando digo seriamente, quiero decir no porque una persona vaya a una clase de yoga o algo así, ya es hindú. No, claro. Tenemos cifras que nos da la Embajada de la India, 35.000 personas de origen indio, es decir, 35.000 personas que aunque tengan pasaporte español, pues la Embajada los tiene registrados porque en algún momento de su vida o vinieron de la India, o sus padres, sus abuelos, etcétera, 35.000, de los cuales la comunidad más importante está en Tenerife, que son aproximadamente unas 10.000 personas, y luego hay unas 15.000 personas españoles, nacidos en España, de familia, digamos, española, que practican alguna forma de hinduismo, porque en el hinduismo hay varias escuelas. Entonces calculamos 50.000 personas. Esto quiere decir también que luego hay muchísima gente que tiene a lo mejor un maestro espiritual o una maestra espiritual, recita mantras, practica el vegetarianismo, pero no sabe que es hindú. Entonces, de la Federación Hindú, pues lo que estamos es informando y asesorando, sin afán de proselitismo, porque no lo necesitamos, de cuáles son las prácticas de lo que es ser hindú y lo que no es ser hindú, ¿no? Muy poquito tiempo para esta federación que tú presides, y en ese poquito tiempo ¿ha cambiado algo para esta comunidad? Claro, nosotros llevamos fundado... Ya no los proyectos que quedan por conseguir, sino un poco el objetivo, supongo que intrínseco, que tendríais al empezar, ¿no? Claro, los objetivos, los diferentes objetivos que tenemos, porque aunque bueno se fundó y estamos legalizados desde el 2015, es un trabajo que se lleva haciendo desde hace años. Lo primero que hicimos fue unirnos al Hindu Forum of Europe, al Foro Hindú de Europa, que agrupa a más de 3 millones de hindúes que viven en Europa, siempre entendiendo la palabra hindú, personas que practican el hinduismo, de los cuales casi 1 millón viven en Reino Unido, y entonces nuestra política de que también el hinduismo tenga una visibilidad en los actos culturales, en los actos de gobierno. Por ejemplo, aquí en Ceuta es diferente porque hay una participación, pero por ejemplo tú te vas a Madrid, Barcelona, Valencia, no hay presencia hindú en las instituciones, en ningún acto. Entonces estamos luchando también para que cuando haya un acto de carácter, ya sea gobierno local, regional o nacional, pues haya la presencia, si es que se invitan a personas de otras religiones, pues la presencia también de una persona que practique el hinduismo. Somos un poco ejemplo también en este sentido en la ciudad, ¿no? Claro, aquí es algo más normal, ¿no? Pero en otras ciudades es totalmente desconocido, ¿no? Yo he estado recibido por el alcalde de La Coruña, por ejemplo, y no sabían ni cuánta población tenían hindú, ¿no? O estaban el alcalde de Zaragoza, diferentes ciudades. Entonces, bueno, aquí digamos que está más normalizada la cosa en ese aspecto, pero claro, nosotros trabajamos también a nivel nacional, lo que queremos es que esa normalidad llegue a toda España, ¿no? ¿Cómo lo ha recibido la gente a esta federación, la gente que es india? Bueno, hay de todo un poco. Hay personas que nos apoyan, en el sentido nos apoyan tanto afiliándose a la federación como comunidad. El problema principal es que muchas de las cosas que no se han conseguido ha sido también por una desidia propia de los hindúes de origen indio, ¿no? Porque llegan a España, se establecen, tienen su negocio, les va bien económicamente y no se han preocupado del aspecto religioso más allá de su templo, de su sala o de su casa. Esto que ha pasado, que otras religiones que han venido después, que sí se han preocupado de los temas legales y de los temas de coordinación, pues nos llevan una ventaja. Entonces yo, por ejemplo, pues cuando voy a visitar a personas de origen indio y le explico la Federación Hindú de España, pues hay personas que dicen, bueno, pues yo te puedo apoyar con una donación. Otros te piden, mira, yo es que lo tengo registrado como una entidad cultural, porque las comunidades no cuentan para el gobierno si están registradas como entidades culturales, tienen que ser entidades religiosas. El gobierno español separa muy claramente las leyes. Una cosa es una entidad religiosa y otra cosa es una entidad cultural. Entidad cultural se puede dedicar al baile, a la danza, a jugar a la petanca, al fútbol, que por ejemplo la comunidad hindú de Ceuta está
como entidad cultural, no religiosa, no está registrada en el Ministerio de Justicia. Y otra cosa son las entidades religiosas. Entonces, el primer paso que estamos dando ahora mismo, que llevamos ya varios años, es a las comunidades, por ejemplo, de Tenerife, de Valencia, de Madrid. Señores, lo primero que tienen que hacer ustedes es creen una entidad religiosa. Nosotros le damos el asesoramiento, le damos los modelos de estatuto, los modelos de cómo hacer el papeleo, y entonces cuando den ese paso, porque una de las cosas que pide el gobierno para darnos notorio arraigo es una presencia física en más de 10 comunidades autónomas. Entonces, si tú figuras como una entidad cultural, para ellos no le cuenta, no está en el registro. Entonces, como te comento, hay personas que nos apoyan, ya sea desde un aspecto económico, que se han unido a la federación, y hay otras personas pues que lo miran con indiferencia. Ellos piensan, bueno, vamos a ver qué es lo que hacen esta gente. Incluso yo he llegado a decir, he llegado a escuchar, a ver qué hacen estos españoles, y nosotros ya veremos lo que hacemos. O hay gente que te pregunta directamente qué beneficios puede obtener. Si yo voy, por ejemplo, a una entidad y le digo, mire, la Federación Hindú de España tiene estas ventajas para nosotros, para que estemos reconocidos, para que nuestros hijos tengan estos derechos, y lo primero que te preguntan, y bueno, ¿y esto desgrava de Hacienda si yo te doy un donativo? Y si yo puedo con esto puedo conseguir un visado para traer a mi familia de la India. Entonces ves que solo tienen intereses personales o intereses de carácter económico, más que lo que es vamos a unirnos todos, vamos a hacer una piña para sacar esto adelante. Y vamos a decir y a contar lo que somos, que en muchos casos habrán dejado de serlo, como pasa en todas las religiones también, ¿no? Exactamente. Que se nace de una manera, pero se acaba viviendo de otras por mil y unas circunstancias. Claro. Bueno, pues este es el libro que presentasteis hace muy poquito. El viernes. Tenéis mucho trabajo por delante, tienes mucho trabajo porque este es un poco a nivel de presidente de la federación, pero bueno, tú siempre has tenido ocupaciones, ¿no? Sí, bueno, la verdad que bueno, a nivel de Federación Hindú de España, bueno, pues ahora tenemos que volver a reunirnos con el cambio de gobierno, porque todo lo que habíamos hablado antes se ha quedado ya atrás, volvernos a reunir con los nuevos responsables, tanto de la Fundación Pluralismo Convivencia como de la Dirección General de Relaciones con las Confesiones. Luego, a nivel europeo, pues tenemos este año también por cuarto año consecutivo la celebración del Diwali en el Parlamento Europeo. Estamos luchando también para que se pueda celebrar Diwali, por ejemplo, pues en el Ayuntamiento de Madrid, en otras ciudades. Y bueno, luego a nivel personal, como sabes, pues bueno, yo también me dedico a publicar libros de las enseñanzas que yo practico, oficios rituales, bodas, instalaciones de templos, y bueno, estamos moviéndonos constantemente en muchos aspectos. Hace poquito has tenido una en el Parador La Moralla, lo cantábamos ayer. Sí. ¿Hay alguna prevista para pronto? Sí, bueno, pues como bien dice, el día 16 de junio, que coincidía con la procesión magna mariana, que no lo hicimos a cosa hecha, sino que fue que era la única fecha que tenía disponible. Hicimos una ceremonia, un homa, ceremonia de fuego por la paz y la prosperidad, donde vinieron bastante gente, y queremos hacer otra a principios de septiembre, Krishna Janmashtami, que es el día de la aparición de Krishna. Y luego, bueno, pues queremos continuar con la celebración de Ganesha Chaturthi y Diwali, ¿no? Son, digamos, las que tenemos preparadas, y como siempre, de una forma abierta a todas las personas, con una práctica seria y rigurosa, y explicando realmente lo que estamos celebrando y lo que estamos haciendo siempre con un respeto, ¿no? Volviste casi antes de ayer. ¿Cuándo te vas otra vez y a dónde? Pues mira, dentro de unos días viajo a Santander, donde voy a hacer una ceremonia de fuego para inaugurar un centro de yoga y voy a dar unas conferencias. Regreso a Ceuta, estuve haciendo cuentas, son como 1.131 kilómetros. Estoy unos días en Ceuta y después voy a Bilbao y a San Sebastián, donde voy a dar también una charla en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. O sea que no vas a parar en todo el verano. No, el verano no. Los días que tenga, bueno, trataré un poco de ir al parque, disfrutar de la compañía de mi hijo y demás, y de mi pareja, pero bien, estamos bien ocupados, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿no? Porque esto también es una suerte que no todo el mundo lo está. Bueno, teníamos por ahí fotos preparadas para que nos contarás un poco, pero claro, es que es todo tan intenso que casi nos conformamos más con verte que con verte aquí y que nos lo cuentes, que con detenernos en acontecimientos que ya han pasado. De todos estos últimos años, bueno, si quieres, figúrate, bueno, por ejemplo, ¿ahí dónde estás? Mira, pues esto fue un encuentro interreligioso que hicimos en Madrid. Bueno, pues ahí me puedes ver que estoy con el rabino de la sinagoga de Madrid, estoy con una chica musulmana,
la fe bahá'í. Entonces, bueno, me gusta el diálogo interreligioso fuera de Ceuta, por el sentido de que está totalmente libre de cualquier tinte político, ¿no? Un poco todos, ¿no? Un poco lo que también de alguna manera tú has vivido en tu vida personal, ¿no? Claro. La convivencia y el hermanamiento entre todos, que esto ha sido una clave. Vamos a ver algunas más, pero no tengo mucho más tiempo. Pero de alguna forma es lo que nos has ido contando, ¿no? Todas las actividades que has ido compartiendo y abriendo puertas, ¿no? Que no es fácil. Claro, yo, bueno, la primera enseñanza la ha tenido mi familia, ¿no? Ser de una madre cristiana y de un padre hindú, pues me ha venido muy bien en el sentido de que he podido vivir y saborear dos culturas también, ¿no? Y elegir, ¿no? Y elegir, esa es la importancia. Sin maldades y sin presiones. O sea, eso ha sido toda una inspiración, un camino espiritual que me ha llevado a una conclusión desde muy joven. Y bueno, eso nos hace que, por ejemplo, mis hermanos sigan el cristianismo, tengan buena relación con mi madre. Pues el otro día estuve en Zaragoza para dar una charla, una conferencia, entré en la Basílica del Pilar y muy bien, siempre soy muy respetuoso, porque es muy importante el respeto de los espacios sagrados, no hay que tratar de imponer nunca nada. Estuve el año pasado en el Vaticano, donde nos recibió su santidad el Papa al Foro Hindú de Europa, y siempre con un respeto y sin imponer y sin traer ningún tipo de símbolo a un espacio que no es el tuyo. Entonces creo que eso es una cosa que hay que ser muy respetuoso con los símbolos sagrados y con los espacios sagrados de cada religión, ¿no? Pues Juan Carlos, te vas y vienes, o sea que tenemos tarea este año para hablar. Pero este es el libro que se acaba de publicar, son 8 los autores. ¿El tuyo privado cuándo? Pues mira, acabo de publicar un libro de memorias de una persona interesante, que quizás en un día más adelante podremos hablar. Y ahora estoy preparando uno para el otoño, un libro mío que será una recopilación de mis últimos artículos y trabajos, ¿no? Bueno, pues eso queda por contarlo. Este ya está a la venta. Te lo devuelvo porque sé que me ha dicho, te lo traigo, pero quiero dedicártelo. Pues yo no espero, prefiero que el autor lo dedique a que lo guardemos en el anonimato. Juan Carlos está más tiempo con nosotros que fuera, pese a que no para de viajar, de ir y de venir. Bueno, ahí vamos a ver qué lo está dedicando, porque a él le hacía ilusión ver cómo lo dedicaba. Compañero, no sé lo que está poniendo, pero bueno, podemos incluso, si acaso, intuirlo. Sí que me gustaría que se fijaran en ese momento, pero bueno, a ver, la cámara en este momento no lo mira. Juan Carlos está más tiempo aquí que fuera, pese a todas sus idas y venidas, y en cualquier momento podrán hablar con él, entablar conversación y pedirle mucho más. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, y espero que nos veamos. Nos vemos con la próxima noticia que nos traigas. Y ahora nos quedamos, yo creo que con planes de vacaciones.